Listo. Bueno chicos, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Valdés. Hoy tenemos de invitado al ingeniero Manuel Guía. Manuel, excelente profesional. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace ya más o menos 5 años cuando realicé una especialización en proyectos estructurales donde él era el profesor y bueno, fue excelente, aprendí muchísimas cosas. En ese momento su empresa Guía Ingeniería se encontraba solamente en Venezuela. Actualmente Manuel se encuentra en Perú, sigue estando Guía Ingeniería en Venezuela, pero también en Perú y sigue, bueno, dedicándose a capacitaciones a nivel internacional para poder preparar y ayudar a los jóvenes. Una de las cosas que más me impresionó de Manuel fue su capacidad y su cualidad y su historia. Manuel es de Maracay, se fue a Mérida a estudiar solo y bueno, pasó en una Venezuela que antes era bonita, pasó situaciones bastante difíciles que pues lo hicieron ser el profesional que es hoy en día. A pesar de que, bueno, su currículo es amplísimo porque sé de primera mano los logros, digamos, profesionales que ha tenido y que al cual pues él es bastante prudente. Sepamos que a pesar de que se especializa, por ejemplo, en software como SAP, WebTabs y cálculos estructurales, pues no tuvo, digamos, no fue un alumno de 20 en todo ese tipo de materias. Siento que Manuel es un ejemplo para todos aquellos que piensan que para poder llegar a ser un ingeniero o alguien importante, tú tienes que ser excelente estudiante o como quien dice, un ingeniero de librito. Y realmente él demuestra que es todo lo contrario. Para que tú seas un excelente profesional, tienes que salir a la calle, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que ser persona antes de profesional, porque el título, pues evidentemente, no le da nada a nadie. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Chévere, Bueno, chévere. gracias por esa presentación. Y fíjate que a mí me gustaría agregar algo que siempre digo, que nosotros como ingenieros no es que nos creamos una raza superior ni nada, sino que el ingeniero, no solamente porque haya pasado por una universidad, vamos a hablar de la persona de ingenio, el ingeniero nato, el ingeniero busca resolver desde un punto de vista incluso primeramente mental cualquier tipo de problema. Que después nosotros eso lo hemos llevado a que ahora nos tenemos que preparar estudiando conocimientos adquiridos a lo largo de toda la vida del ser humano, desde la rueda, todo eso, a cómo utilizar esas herramientas para mejorar nuestro entorno. Una persona pudo haber estudiado mucho, puede tener el doctorado que sea, pero si su cerebro no funciona en pro del beneficio de otras personas, de la comunidad, de todo eso, no puede ser un ingeniero, por más títulos que sea. O sea, una persona tiene que estar enfocada y dedicada al trabajo. Y en el camino, este tipo de personas suele destacar y por eso vamos a decir que tenemos también un beneficio económico, incluso social, muchas veces. Antes, decir, en la época de nuestros padres, que nuestro hijo era ingeniero, o que era médico, o que era abogado, decía un estatus social, a pesar de que fuera un pedazo de abogado o un pedazo de ingeniero, eso era lo importante. Pero después muchas veces cuando tú vas en la universidad, el estudiante en la universidad, su única forma de medir sobre la sociedad de estudiantes son sus calificaciones. Es un estudiante destacado mientras tengas mayores calificaciones. O eres también un estudiante destacado cuando tienes muy bajas calificaciones, te conocen así. Pero cuando tú entras a un intermedio, donde tú no eres ni el mejor estudiante, ni el peor estudiante, pasas muchas veces desapercibido, ¿sí? Pero cuando pasas a la vida real, ya tus notas no valen nada. Tú no eres medido por tus calificaciones y las calificaciones que obtuviste, sino por lo que eres capaz de hacer. Y el capaz de hacer no solamente implica de que puedo hacer un número, un cálculo mucho más rápido, sino también implica el meterte en ese río, verificar qué es lo que pasa, no tener miedo a meterse en la estructura, tener prudencia muchas veces. A veces, hoy en día hay cosas que yo digo, fui un imprudente a hacerlas, y siempre cada vez que hacía una de esas imprudencias, muy internamente decía, si me viera mi mamá haciendo esto, me mata. Y todavía lo hago, ¿sí? Pero bueno, todo por digamos, por el bien de la humanidad. Sí, mira, y lo importante es que tú te tienes que divertir. Si no, te vas a volver loco. Te vas a Sí. volver loco.
en todo tipo de trabajo, tienes que buscar algo que te divierta y que te satisfaga, no solamente desde el punto de vista económico. Tú puedes ser millonario y puedes ser infeliz. Puedes ser millonario y estar haciendo algo que no te gusta, pero también puedes ser millonario haciendo lo que te gusta. Y eso es lo que hoy en día muchas personas han empezado a comprender. Y que en las universidades no se nos inculca eso. Eso es una cosa que más adelante después conversaré más contigo. Claro que sí. Y con todos los que nos están viendo. Pues sí, claro que sí. Bueno, lo que me llamó muchísimo la atención, pues para los que no saben, como Luis dijo Manuel en algún momento antes, era un estudiante de comedor, es decir, si había comedor comía, si no, no comía. Ahorita la Mira, situación, bueno, imagínate, los estudiantes ahorita ni siquiera comedor tienen y sin embargo le están echando ahí, digamos, pichón. ¿Cómo fue tu experiencia, digamos, académica en tu época? mire, en mi época cuando yo llegué a la universidad era bastante difícil. Había amigos que tenían unas condiciones mucho más difíciles. Mis padres ambos son, bueno, padres y familias son familias divorciadas y por lo tanto los recursos asignados para mí, para estudiar, eran también bastante limitados, tanto para uno como para el otro, y mis padres eran profesores, los cuales siempre han sido mal pagados. Nosotros teníamos vacaciones cuando teníamos vacaciones todo el mundo. Nosotros teníamos Navidad cuando... O sea, ese tipo de cosas estamos muy ajustados y yo había tomado la decisión de irme, a pesar de haber tenido familia donde pudiese vivir tranquilamente, incluso tenía casas donde vivir en Maracay, pero era bastante difícil porque en Maracay no hay universidades como tal, por lo menos públicas. Puede estar la central, pero después la central, después que tú llegaras a un punto tenías que irte a Caracas. Yo ciertamente siempre he tratado de no me gusta Caracas, una especie de tema de que no me gustan las multitudes, me gusta multitudes que me toquen, a menos que tenga una discoteca, no puedo evitarlo, pero cuando los puedo evitar, los evito. Entonces decidí irme a Mérida porque de verdad la calidad de vida en Mérida era mucho mayor, la tranquilidad, y era un clima mucho más cultural. Era una ciudad enfocada en la vida estudiantil. Estudiabas, todo el mundo estaba pendiente del estudio de la universidad. Bueno, cuando yo llegué al comedor, era espectacular en el sentido, había gente que se quejaba, pero mira, te podían poner una trucha completa, una pechuga completa, había variedad de comida, te podías ir por un comedor, y ya tú creabas una comunidad de amistades en las que, como siempre he dicho, las personas que no tienen, de bajos recursos, como decir un hombre más, más colegial, nos buscamos entre sí. Muy rara vez vas a ver un millonario con un pobre. Eso solamente ocurre en las novelas. Lo normal es pobres con pobres. O personas que se creen que están en un estatus social diferente a los otros. Y entonces nos juntábamos todos. Incluso había amigos. Yo no tenía cocina en mi residencia. En mi residencia tenía un cuarto y... Sin derecho a cocina. Sin derecho a cocina. Tenía un baño que era la única ventana que tenía la habitación. La del baño, que daba hacia un pasillo. Entonces, yo cuando llegaba a mi casa ya no tenía nada, o sea, no tenía ni nevera. El agua que yo tomaba, que yo dejaba en mi agua, era un agua que yo tenía porque antes de irme de la universidad la llenaba en un filtro y me la llevaba para mi casa. Imagínate. Entonces, lo que sí te digo, que fue de gran ayuda y es la recomendación a que lo vea a todos los que pueden estar viendo este video, es aprenda a cocinar. La persona que sabe cocinar nunca pasa hambre. Siempre hay alguien que no sabe cocinar, que tiene los medios para cocinar y te adoptará para que tú cocines. ¿Y eso fue lo que hiciste? Sí, los fines de semana para nosotros era fatal, porque los fines de semana no había comedor. Y entonces en esos momentos tú tenías que buscarte grupos de estudio en alguien que tuviera su casa. Entonces recientemente falleció un compañero de estudio que era en su casa donde estudiábamos, que él vivía solo también, no cocinaba, que era lo básico. Entonces los fines de semana que nos reuníamos 3 o 4, y eso era cuando hablamos de tema de estudio, era viernes, sábado, domingo, todo el día, incluso nos quedábamos a dormir y todo, y entonces ellos hacen una lista, este fin de semana queremos de menú comer shawarma, o queremos comer un pasticho, Cóchale, no era la pastica con atún. No era, conmigo no era, porque entonces ellos sabían eso. Y entonces yo decía, bueno, esta oportunidad tengo, que a veces no podía poner nada. Entonces, no, nosotros compramos todo y tú te dedicas a hacerlo.
¿sí? Y Ah, después teníamos una amiga, mi amiga Luciana, que ella es italiana y nos hacía a todos una olla gigante de pasta. ujú, Una olla, pero no era una olla como de si fuese una sopa, pero llena de pasta con salsa, ajá. salsa. Y ponía en un bol, ponía queso rallado. Entonces, cuando tú llegabas a la casa a estudiar, ¿sabes? Éramos como 10, tú llegabas, ya te comes, mira, ahí está. Agarras tu porción de pasta, ponías tu Calentado. queso, ponías en el microondas y seguías. Que comíamos pasta en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, durante esos 3, no importa, hasta que se acabara. Y así fue que muchos de nosotros sobrevivimos. Que te digo, no era yo nada, ojo, había unos que estaban peor que yo. Ujú. Había amigos que yo por lo menos podía costearme el desayunar en la universidad. Había amigos que no. Ellos estaban en el comedor, almorzábamos en el comedor todos, cenábamos en el comedor y ellos estaban pendientes de qué dejábamos los que estábamos allí. Por ejemplo, los panes, la avena, alguna cosa que fuera, y con eso era que ellos desayunaban el siguiente día. Lo pedían, se llevaban un Tupperware Ujú. y, por ejemplo, nunca faltaba, yo nunca tomé la avena, nunca, no odié toda mi vida. Yo era el desayuno seguro de uno de ellos, porque yo sé que Manuel no se la come, me la daba a mí, me la quitaba de una vez de la bandeja. Ujú. Y te digo, hacíamos amistades con las señoras del comedor, les pedíamos la bendición, le decíamos tías, nos conocían, les decíamos a veces, tía, tengo mucha hambre, entonces llegaba en la proporción de la Ajá. bandeja, de saludar, nosotros le llamamos caramelo, y esa chispa de supervivencia, no creas que no me ha servido a lo largo de la vida. Claro. El hacer la amistad de la persona más humilde, posiblemente las personas de las que repartían la comida, eran una persona bastante humilde y nada más cuando nosotros les tratábamos bien, nos ponían un pedazo de pollo más, nos ponían una bandeja más, incluso a veces había problemas porque los tickets solamente se compraban en la parte de abajo administrativa y nosotros estábamos en la hechicera, a veces se nos vencían los tickets, se consumían y no nos daba tiempo de ir a comprar. Y después no teníamos tiempo y a veces llegábamos, tía, no tengo el ticket y aquí está, no importa, tome su bandeja. El regañito, pero pase, pero No, no, trate, no, no, ¿no? nosotros somos los sobrinos, nosotros éramos los sobrinos y nos querían, éramos 4, por lo menos que yo sabía, éramos nosotros 4 que ya las tratábamos así y nosotros dentro de la medida de lo posible, porque yo por lo menos cuando ya iba a un nivel mucho más avanzado en la universidad, empecé a dictar clases de preparaduría particular. Había muchas, vamos a decir, trabas para ser preparador. Había que tener una cantidad de notas y muchas veces esas personas que tenían esa cantidad de notas No no sabía. tenían la disponibilidad de tiempo ni muchas veces la disposición de enseñar a otros. Entonces yo era el medio alternativo. Como hay muchos medios alternativos, o había muchos medios alternativos en ese tiempo, para el cálculo, para mecánica racional, yo por lo menos yo no podía pagarme un preparador. Tenía que estudiar, juro, yo solo. Bien. Te tocó aprender por las duras. Bueno, eso que dices, yo digo que es una de las cosas más hermosas que tiene uno cuando egresa y trabaja como ingeniero. Y bueno, siempre todos tenemos nuestra historia que cuando recién graduados nos tocó trabajar en algo del gobierno. Llámese, bueno, la antigua INAVI, INMIBI, todo ese tipo de cosas. Y bueno, cuando tú vas, porque te envían simplemente a hacer una inspección visual, a ver a quién vas a contratar para hacer las contrataciones, de quién les van a ayudar a hacer las casitas de bajos recursos, esas comunidades te reciben con tanto amor. Bueno, a mí que me tocó muchas veces la parte del vigía, a mí me daba vergüenza cuando yo regresaba, porque eso me regalaban bromas de plátano, bolsos de vainas de naranja, de fruta, no saben qué darte en agradecimiento pues yo creo que eso es lo más bonito y que en la ULA o en la parte académica no nos permite llegar hasta allá.
conocer esa parte, ¿no? De tratar con el humano, pues con el que la persona que realmente recibe ese beneficio de un hogar, que es lo que al final para lo que nosotros pues somos ingenieros civiles, para darle un techo a una familia. Sí, mira, muchas de las cosas que, vamos a decir, buenas se intentaron hacer con lo que conocemos como servicios comunitarios, Ujú. era brindar el hecho de que el estudiante se fuera incorporando a la vida diaria y pudieras ir apoyando o ayudando, porque realmente yo pensé que Venezuela tenía un problema de construcción improvisada. Ujú. Ya a lo largo de mi vida profesional no es solamente Venezuela, son muchos países, incluso que pensamos que son mucho más desarrollados, tienen ese problema aún más grave. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Se ha malinterpretado esa parte del coste porque se quiso aprovechar más como un plus político, más no como un plus educativo. El problema también había era que muchas veces los profesores encargados ni siquiera salían de la universidad. La universidad es una burbuja de protección para todos nosotros. Nosotros nos vamos a sentir seguros mientras estemos dentro de la universidad. Este, pero la universidad tiene una vida paralela. Muchos profesores que están dentro están aislados de la realidad. No, el permitirse que estar en un estatus académico, que es lo que vale en la universidad, es diferente al estatus social y no te permite que tú estés en ese tipo de relaciones. Yo tuve muchos profesores en la universidad, que algunos ya han fallecido, de los que nos comentaban mucho de lo que vivían cuando iban ellos a campo. Había un profesor que decía, mire, el profesor Jauregui, Eduardo. Eduardo Jauregui, quien haya tenido oportunidad de profesor Eduardo, era una mata de sabiduría, porque él decía, y el quien lo ha vivido en campo sabe, decía, mire, cuando tú llegues a la obra, a una obra en el quinto demonio, donde nadie ha querido ir, porque esas son las obras de las personas nuevas, las que nadie quiere, y ahí no va a haber que tomar, y todo el mundo le va a querer ofrecer un jugo o una cosa, no se lo tome, no se lo puede tomar, porque ese jugo está hecho con un agua que usted no sabe, pero no se lo va a poder despreciar, ni le va a poder despreciar el café. Entonces, en ese momento es que usted va a aprender a que va a desarrollar algún tipo de alergia y donde solamente puede tomarse o una cerveza o un refresco. Entonces, cuando yo iba, me tocó ir a zonas de verdad bastante alejadas y abandonadas, comunidades bastante abandonadas, y entonces cuando decían, yo por lo menos en particular, yo no tomo café, nunca lo he tomado. Entonces cuando me decían, ¿qué un café? No tomo café. Realmente, disculpe, no tomo café. Piensa que es cuestión de uno, ¿no? Pero, ¿y un jugo? No. Si tiene una cerveza, sí me la tomo. Y cerveza hay en todas las zonas de Venezuela. Sí. De todas. No importa cuándo, usted cree que ahí no llega nada. Ahí llega hay pueblos que ven la luz del día 3 días después que usted la está viendo en una ciudad. No están tan alejados, pero ahí llega la cerveza. Y créame que va a estar fría. Sí, sí. Conmigo estudiaba un amigo que decía en clase, no profesor, pero yo no bebo. No, entonces esto es lo mejor que usted va a tener que tomar. Y él no bebía. Y le tocó. No, te cuento, la primera vez, porque el profesor nos decía, usted se la va a tener que tomar, porque esa cerveza fue comprada por el hijo de uno de sus obreros. Y ese obrero, ese niño fue en bicicleta hasta un sitio, bajo el sol a comprarse esa cerveza y usted se la trajo, usted se la va a tener que tomar. Mira, mi amigo me llamó, me decía, Manuel, está llegando el niño. Un amigo que tenemos tiempo que no nos comunicamos, eso era ahorita, que WhatsApp o algo, no, antes era, o un triste mensaje de texto, o simplemente llamadas. Entonces a mí me decía, me llamó y me dice, Manuel, aquí está llegando el niño en bicicleta y me tengo que tomar la cerveza. ¿Sabes quién es que está sabroso? Sí, esas son. La humanidad siempre la tenemos que tener por delante. No pensemos que las personas, porque no haya estudiado, es inculta. Sí. Muchas veces mucho más culta que usted y no ha pasado por una universidad. Sí. Manuel, ¿y qué recomendaciones les darías a un colega en Venezuela que quiere emigrar a Perú para poder ejercer, pues? Sí, mira, hay dos tipos de emigrantes. La migración organizada y la
emigración desordenada, o vamos a decir desorganizada. Esa fue la mía. Ok. Porque cuando yo vine para acá, para Perú, yo vine a prestar asesoría durante 3 meses para un proyecto de un manual de puentes que iba a haber aquí en el Perú, y había que desarrollar muchos puentes, modelos, en parte matemática, y también había que ir a sitios y yo tenía que venir. En ese tiempo, estamos hablando del 2017, yo llegué aquí en septiembre, los 3 meses previos hubo muchas protestas y mi esposa estaba embarazada. Entonces yo le dije, vente conmigo para Lima. Ya yo había alquilado un apartamento por 3 meses acá, todo amoblado. Y como ella decía que yo era el que paseaba, porque bueno, paseo, ella llamaba paseo cuando yo salía del extranjero, pero yo salía a trabajar. Y entonces yo le dije, bueno, vente estos 3 meses conmigo para que estés allá y paseamos allá. Pues mientras está el nacimiento del niño, entonces fue pronosticado. Vamos a estar 3 meses, regresamos y ya sabemos bien. ¿Qué pasó? Yo no traía nada ni apostillado, ni las notas, ni nada de eso. O sea, yo traía mi título y traía, ojo, mis certificados, porque aquí en el Perú había que justificar mi nivel profesional y tenía que mostrar los originales de todos los cursos, las capacitaciones. Y por casualidad ahí venían mis notas. Ojo, nada venía. Ni certificado de la universidad, ni apostillada, nunca fui la persona de pensar que iba a ejercer, iba a tener que hacer este tipo de trámites fuera de mi país. Estando aquí en Perú, mi esposo y yo estaba trabajando, cuando ya se acerca próximo la fecha de irnos, mi esposo tiene una complicación con el embarazo, el cual le exigen reposo absoluto y le prohíben viajar. Ok. Entonces me tocó a mí en diciembre a buscar un apartamento para mudarnos, porque el apartamento era poco costoso, pero era costoso, no era costoso si te ibas a estar 3 meses, pero si ibas a estar el resto de un año, porque la construcción es bastante difícil, y era complicado porque como no había hecho ningún trámite migratorio, yo venía por turismo laboral, había entrado, realmente entré por trabajo realmente, y que era una asesoría nada más. Entonces me tocó, no me podían alquilar apartamentos porque no tenía cómo, un documento, pasaporte no te lo podían alquilar. La contratación, la empresa que me estaba contratando, el colega amigo que me estaba contratando para lo del trabajo, me tuvo que dar una recomendación para que me pudieran alquilar un apartamento. El apartamento vacío por completo. Tuve que salir a comprar una nevera, un colchón, no teníamos más nada. La apartamento venía con cocina y así fue. Mi hijo nace el 30 de diciembre. Tremenda fecha. Eso, sí, el 30 de diciembre nace él, vamos a decir más unas condiciones especiales que estábamos. Y gracias a Dios nosotros hemos ido progresando. Muchos clientes que tengo que son amigos, que están en distintas partes del mundo, siempre proporcionaron trabajos desde donde estábamos. Y entonces eso me dio la obligación. Ya después que nace el niño, ya nosotros teníamos ya los papeles listos. Simplemente tenemos que, nuestro hijo es peruano y ya por ser peruano tenemos un tipo de residencia específica. Y eso ahí es cuando pudimos abrir cuentas en los bancos, no podemos abrir cuentas en el banco, todo tenía que ser con la cuenta internacional, créditos, etcétera, etcétera. Eso no era el deber ser, pero eso fue lo que nos pasó. ¿Sí? Recomendación, mire, uno nunca espera que tiene que dejar su país. Es algo que sí saben los hijos de los inmigrantes, los hijos de los italianos, los hijos de los portugueses, los chinos que están en Venezuela, siempre están pendientes de tener su pasaporte. El venezolano por sí ni siquiera tenía pasaporte. Sino 15 días antes del viaje. No, sí, eso era rápido. Incluso pasaporte, ¿para qué? ¿Para dónde piensas irte? Obligarte, todo ese tipo de cosas. Pero después es que ahora estamos en la obligación, sí les puedo decir, hay cosas que han beneficiado. Si usted se trae sus papeles apostillados, otras cosas, usted puede llegar a un país ya con una proyección. Ahora hay países, por ejemplo Perú, te permite ya que la embajada de Perú, tú puedes decir, me voy a Perú, y tú puedes tener allí vamos a decir, un avance con lo que sería tu carnet de extranjería, que es tu carnet de identificación acá como extranjero,
que te va a permitir llegar y de una vez poder incluso tener una línea telefónica, porque no se podía tener. Ujú. Y ese, vamos a decir que es lo organizado. ¿Qué suerte tuve yo? Porque hasta el sol de hoy yo no tengo mis papeles postillados. La SUNEDU, que es el Instituto Regulador de las Certificaciones Profesionales en el Perú, tiene un convenio directo con la Universidad de los Andes. Y ellos se comunican directamente con la ULA y validan tu título. Wow. Así fue que pasó conmigo. Yo pude hacer, el trámite duró un poco más, porque tienen que mandar un correo a una oficina de la universidad. Incluso esta información está en la página web de la universidad. Bueno, importante saberlo porque de verdad no tenía ni idea. Ellos llaman y se comunican. Claro, en ese momento se tardaba mucho más porque era cuando había muchos los apagones. Entonces, imagínate, tenés que esperar que le llegara el correo y que alguien de la universidad lo viera. Entonces te empezaba pedidos vacacionales, se fue la luz, no hubo internet. Entonces, incluso una vez me llamaron, no obtenemos respuesta, me decía. Yo decía, yo voy a tratar de insistir. Por el correo electrónico me respondieron, me dijeron, sí, estamos trabajando. Duró un poco más, pero pude obtener la certificación. Cuando ya estuve en el Perú, tú obtienes la certificación por SUNEDU, ya eres legalmente, tu título vale como ingeniero. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta la persona que quiera migrar acá al Perú, que para ser ingeniero en el Perú, tú tienes que haber realizado dentro de la universidad una tesis. Es obligatoria. No como nosotros que nos podemos graduar habiendo hecho una pasantía o habiendo hecho tesis. En Perú, tú puedes haber terminado tu escolaridad y vas a obtener el grado de bachiller en ingeniería civil, pero bachiller en construcción civil, algo así es el nombre, pero no eres ingeniero, sino hasta que tú entregues tu tesis y ahí es cuando te dan la titulación de ingeniero. Al principio había mucho choque porque el ingeniero venezolano ya venía como ingeniero, está saltando de escalón para el ingeniero local, y entonces había mucho choque, sí había mucho choque a nivel profesional, pero después el desempeño que hemos tenido muchos de los ingenieros que están aquí, incluyéndome, ha permitido que uno se gane su puesto. Ya desde el punto de vista laboral, el hecho de que tú tengas un ingeniero venezolano que sabe que tú tienes un utility, que sabe hacer cualquier cosa, y si no lo sabe, de alguna manera lo va a resolver. Nosotros también estamos muy enfocados en que hacer algo en específico. Nosotros en Venezuela no tenemos eso. Nosotros manejamos vías, manejamos agua, manejamos carreteras, geología, y aquí no funciona mucho eso así. Y vas a hacer un área específica. El que hace estructuras no hace vías. El que hace puentes no hace casas. El que hace hidráulica no hace nada de lo demás. Entonces, sí, mi recomendación es, y ya para cerrar esta pregunta, el que vaya a emigrar y quiera hacerlo de manera organizada, que no le toque, porque lo mío básicamente fue suerte, puede ubicarse no solamente para este país, ya Chile también lo tiene así, creo que Ecuador también tiene algo así, en el que tú puedes migrar a través de la misma embajada y a través de tu documentación. En estos países es muy, muy importante el tener su título, porque en estos países es muy difícil estudiar, muy difícil. Entonces las pocas personas que estudian y han sido tituladas son muy valoradas. Y eso, ojo, muchos países lo han entendido. Sí, hay un poco, vamos a decir, xenofobia, ese tipo de cosas, pero cuando tú eres el profesional que está llegando, es otra cosa. Sí, es otro nivel. Sí. Manuel, ¿cuál ha sido el proyecto más complicado en el que has trabajado? Mira, fíjate algo, desde mis inicios siempre me han tocado los proyectos que nadie quiere. Un proyecto extraño, nadie quiere, y sí ha habido varios, vamos a decir, distintos temas, pero por lo menos hubo uno que fue con el que más luché, pero no fue porque fuera tanto lo complicado, porque realmente se puede sentar y decir, bueno, era fácil de calcular. Hubo un proyecto, no puedo decir en qué sitio es porque, vamos a decir, es confidencial, vamos a decir, tiene un orden confidencial por las características. Lo que te puedo decir era que era algo petrolero, no era en Venezuela,
aclaremos. En Venezuela yo no puedo entrar en ninguna instalación petrolera, por cuestiones políticas, mete mi cédula, no puedo entrar. Pero bueno, yo fui contratado, primero fui ubicado por internet. Una persona me llama por internet, me ubicó, no necesito alguien que me calcule este tipo de conexiones. Estas conexiones eran conexiones metálicas y solamente pero se requería que se hicieran en elementos finitos, porque eran conexiones atípicas, no tan calificadas, teníamos que hacer el modelado. Entonces, bueno, muy bien, perfecto. La persona me contacta un día sábado y me dice cuánto cobras. Cuando yo le digo mi honorario, cuánto era, pasaron a pagarme el 100% del proyecto. Ya eso es una alerta. Cuando usted paga el 100% de un proyecto es algo que nadie quiere. Y consiguieron a alguien que lo quiera hacer y que lo puede hacer. Y me dice, bueno, porque lo necesitamos rápido, porque es urgente. ¿Verdad? Bueno, no importa. Sí, puedo hacer. Cuando me mandan, yo le digo, necesito que me mandes el modelo matemático que se utilizó para hacer este edificio, para que pueda saber cuáles son las fuerzas que estaban allí. Bueno, mi sorpresa cuando ellos me mandan ese archivo, un archivo en SAP 2000, que el archivo literalmente era una basura, no servía. Entonces llamo yo a mi cliente, le digo, mira, Félix, el ingeniero, ¿estás seguro que este es el modelo? Sí, el ingeniero calculista me lo mandó. Entonces yo le respondo, entonces yo necesito que tú me des un número de cuenta donde yo pueda reintegrarte tu dinero, porque si este modelo fue utilizado para construir este elemento, ese elemento no puede servir, está mal calculado. Ojo, estamos hablando de que era una conexión que se iba a rediseñar porque estaba construida la estructura y había fallado en el proceso constructivo. Imagínate. Entonces yo le digo a él, y entonces él me dice, no, ¿cómo me vas a decir eso? Si está parado, no, esto no puede servir. Incluso debe tener otras fallas. Y yo agarro una foto del modelo y le digo, mira, esto debe tener fallas en esta zona, le marqué todas las zonas que tenía allí. Y me viene y me dice, bueno, Manuel, él estaba en Coro, yo estaba en Mérida, ¿tú puedes venir para acá, para Coro? El lunes, el siguiente día estábamos hablando de plazo corto. Sí, yo puedo ir, fui. Cuando estamos yo le pongo a él, mira, tú tienes que tener problemas aquí, esta estructura está muy mal calculada, el modelo está mal hecho. Me dice, bueno, tú me acabas de señalar los demás sitios donde hay fallas en la estructura y que tenemos que reparar. ¿Tienes pasaporte? ¿Tienes disponibilidad de irte con nosotros para X país? Porque es una planta refinadora importante en ese país, que esa construcción estaba en convenio con otro país importante, era mutua de dos países, y no se iba a poder poner en funcionamiento por ese pequeño problema. Allí vi la falla estructural más rara que puedes conseguir en un perfil metálico de altura 1,70 m, una falla por torsión. Imagínate un perfil de 1,70 m de altura, una gran IPN torcida. Entonces, tú ves, bueno, hasta ahora, ¿cuál ha sido lo difícil? Lo difícil fue que cuando tú llegas a ese país y te dan los planos de la estructura, ya tú sabes, el modelo con el que fue hecho es una porquería, está mal hecho. Cuando tú ves los planos, te das cuenta que los perfiles que están en el plano no son los mismos que están en el modelo. Y ahí es cuando tú te enteras que la persona que modeló pertenece a una empresa y la persona que hizo los planos pertenece a otra empresa. Y no tenían conexión. No tenía conexión. Y lo peor de todo no es eso. Cuando ibas a campo, que fuimos a ver el sitio, los perfiles que estaban en sitio no eran los mismos que ni en el plano ni en el modelo. Entonces te pone en una situación en la que tú dices, lo complicado es estar en la situación de que te ponen enfrente a la persona que hizo el cálculo, el frente lo que hace en el plano y el frente lo que hace lo que la construye. La construye. Las tres empresas tenían una demanda en ese momento. La culpa es de quién. El problema es que tú eres el que ha sido elegido para decirle quién fue el que se equivocó. Entonces, sí te voy a decir una cosa,
nosotros los ingenieros en general, yo digo que somos como una clase social en cada país diferente. Nosotros no nos regimos que si somos blancos, negros, no, somos un ingeniero. Y un ingeniero timbo, bueno, un ingeniero malo. Y entonces, cuando llega otra persona, otro ingeniero que, pues, independientemente de ese otro país, ese te va a querer pisar. Siempre va a pasar. Eso lo van a conseguir todos ustedes. Siempre. Uno que quiere saber más que uno, no es porque sepa nada más, puede llegar a saber más. El problema es que te va a tener un problema. Y cuando me viene y me dice, tú no me puedes, el calculista, tú no me puedes venir a decirme que el proyecto está mal. Y yo le digo, mire, yo tengo más de 8 años dando cursos de esto. Yo le digo que su modelo está malo, porque está malo. Y saltan. No, yo tengo una maestría en esto. Sí, perfecto, pues, no sirve. Y usted hizo lo que no tenía que hacer. Y ustedes hicieron algo absurdo porque, ¿cómo pones un perfil que no está en el plan? Entonces, fíjate, ahí rodaron 3 cabezas, 2 ingenieros fueron votados y, ojo, toda esa reunión frente a los delegados de cada país con sus ingenieros que, ojo, me tocó pasar un informe diciendo todas las fallas que había a nivel de construcción, a nivel de proyecto, y entonces todo el mundo llega allí. Entonces, es lo que decía, es difícil porque tú tienes que, no es que quieres destruirle la vida al otro, pero si no en este momento es tu vida la que te está jugando. Claro. Ese proyecto se comprobó que estaba altamente peligroso. Tuve mi trabajo después de allí, ojo, comencé con una conexión, después pasar a un informe, después se pasó a hacer la revisión de toda la estructura, perfil por perfil, verificar que fuera lo que estuviera en plano, crear un plano en función de eso, hacer un modelo nuevo. Con ese modelo nuevo comprobamos que había fallas, entonces había que reforzar y hacer estructuras adicionales. Ese proyecto me llevó más o menos como unos 6 o 7 meses. Y lo que te digo, lo más difícil no era tanto la estructura ni las funciones, había que hacerle cosas en elementos. Realmente no era lo difícil fue la parte laboral, entender en ese tema en el que muchas veces tú vas a tener que imponer Tu criterio. no, a mí me pusieron 2, después de ese desastre que había ahí, estas 2 empresas contrataron a una empresa de inspección que había sido premio nacional en ese país de ingeniería, para que revisara mi trabajo. Entonces, ahí cuando te dice, bueno, ahí no hay bajo presión, sí hay mucha presión. Los trabajos bajo presión son lo que son complicados, no desde el punto de vista estructural. Ahora, lo que sí te puedo decir, este cliente, ahora es amigo mío, solamente me busca para los problemas en los que ya nadie los quiere, porque sabe que también mi forma de ser, desde el punto de vista no tolero muchas cosas, y que si voy a poner una idea, si voy a decir algo, estoy 100% seguro de que la cosa es así y que no va a haber duda. Chévere.